Dice así la palabra de Dios. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte. Y cuando llegó la noche, estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento le era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo: ¡un fantasma! Y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver él el fuerte viento, tuvo miedo y comenzando a hundirse, dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús extendió la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo: verdaderamente eres el Hijo de Dios. Amén. Dale un fuerte aplauso a Jesús. Creo que estamos viviendo los mejores tiempos de la iglesia. Creo que estamos viviendo un avivamiento. Creo que estamos en el punto mejor de la historia de la iglesia. Porque estamos viendo cosas maravillosas, promesas que Dios nos ha entregado, y estamos caminando en ellas y las estamos viendo hechas una realidad. Dios nos da palabras, Dios nos da promesas tremendas en las que nos amparamos en ellas durante un tiempo. Pero hay un momento de la vida cristiana, en el caminar con Cristo, en el que aparecen nubes oscuras, tormentas, olas más grandes que nuestras posibilidades, y comenzamos a temblar, comenzamos a tener miedo. Y yo no sé qué es lo que pasa con la fe que vino por esa palabra. Pues la Biblia dice que la fe viene por el oír la palabra de Dios. Y ella habla específicamente del rema de Dios. Cuando Dios te da el rema, esa promesa con la que tu corazón arde, y te entrega esa fe, llega la fe a tu corazón, esa fe en la que se hace referencia en Hebreos 11, que se llama hipostasis, está hablando de un título, de un derecho legal, de una propiedad. Él te entrega, Dios te entrega con esa palabra, con esa fe, Él te entrega espiritualmente un título, algo que te garantiza que vas a tener lo que Él te ha prometido. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos alguna vez han tenido una experiencia similar? ¿Cuántos alguna vez han tenido esa experiencia que sienten que Dios les dice algo? Y es ese rema que entra a su corazón. Sienten que Dios le habla al corazón y tienes la certeza de que eso es para ti. Levántame tu mano. Y yo veo que muchas veces nos pasa lo mismo que a Pedro. Pedro recibió esa palabra de parte de Jesús. Él recibió una palabra rema. ¿Qué es el rema? El rema es una palabra específica a una persona específica en un momento específico. Y ese rema
para Pedro era ven. Jesús no le dijo al resto de la barca venir. Él le dijo directamente a Pedro, le dijo ven. El rema, ¿para quién era? Para Pedro. Y Pedro se bajó de la barca y comenzó a caminar. Cuando Jesús estaba caminando sobre las aguas en medio de la tormenta, Él le da ese rema, esa palabra específica para Él. Y Él, conmovido por esa palabra, porque cuando viene la palabra de Dios, cuando viene el rema a tu corazón arde, se conmueve, recibes esa fe. Y como Pedro, comenzamos a caminar sobre las aguas. Y todos en la barca estaban sorprendidos. Pero cuando vino la tormenta, se le fue la fe. Y comenzó a hundirse. Ahora yo hago una pregunta. Pero, ¿cuál es la llave? ¿Cuál es la llave para mantener nosotros esa fe? ¿Cómo hago, pastor, para que en los tiempos de tormenta yo me pueda mantener firme y siga manteniendo esa fe? Porque todos me han dicho que sí, que tengo que tener fe, pero ¿cómo hago para mantener esa fe en los tiempos de tormenta? ¿Cómo hago cuando siento que mis pies comienzan a hundirse? ¿Cómo hago para poder caminar en victoria hasta el final del camino? No solo dar los primeros pasos, sino poder caminar por encima de la tormenta hasta llegar a Jesús. Yo pienso que esta condición espiritual es en la que cada creyente debería de vivir. Porque siempre viviríamos en victoria. Estaríamos siempre gozosos, porque no importa cuán grande sea la tormenta, Él puede caminar por encima de las aguas. Así que le eché un vistazo a Hebreos 11, que es el capítulo de oro de la fe. Y en este capítulo menciona a los gigantes de la fe. Habla de Abel, habla de Noé, de Abraham, de Isaac, de Jacob, de Sara, de Moisés. Habla de otros grandes patriarcas como Rahab, Barak, Gedeón, Sansón, Jefté, David, Samuel, los profetas, los hombres que vencieron. Pero fíjate en esto, dice que ellos tuvieron algo en común. Todos estos tuvieron algo en común. Y esto es en lo que yo me quiero parar esta tarde. Es lo que quiero que tú y yo tengamos. Porque Dios quiere, escúchame bien, que tú camines en victoria. Amén. Dios quiere que cuando Él te hable una palabra, cuando Él te hable una palabra de bendición, tú camines sobre las pruebas, pases por encima de lo que te pueda robar la bendición, que pases por encima de lo que Satanás quiere hacer contra ti. Dios quiere que cuando Él te dé esa palabra, tú puedas ir de gloria en gloria y de victoria en victoria. Eso se llama, hermano, sobreabundancia, caminar en la libertad, caminar en la victoria total. Dar un fuerte aplauso a Jesús. Ahora, ¿qué fue lo que hicieron estos hombres? Estos patriarcas de la fe. ¿Qué tienen en común ellos, pastor? Bien, aquí dice que hay 4 cosas que ellos hicieron. Amén. Dice que hay 4 cosas que ellos hicieron. Dice,
conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos. Di conmigo, mirándolo. Dilo otra vez, mirándolo. Creyéndolo, saludándolo y confesándolo. Mirándolo, creyéndolo, saludándolo, confesándolo. Esto es lo que el Señor quiere que hagamos. Que lo miremos, que lo creyamos, que lo confesemos y que lo saludemos. Amén. Es lo que Él quiere, que miremos su palabra. Que la miremos, que no apartemos la mirada de lo que Él nos ha dicho. Si Pedro no le quita la mirada a la palabra que Jesús le había dicho, él no se hunde. Dice la Biblia: hijo mío, está atento a mis palabras, inclina tu oído a mis razones, no se aparten de tus ojos. Cuando Él da una palabra, no podemos quitar los ojos de esa palabra. Tú no puedes quitar los ojos de esa palabra. La persona que mantiene la mirada en la palabra de Dios, no quita su mirada, ese es un hombre o una mujer que tiene una mente renovada, que no ve lo que los demás ven. El siervo de Eliseo veía los ejércitos enemigos. Eliseo veía los ejércitos de Dios. Eso es lo que Dios quiere. Eso es lo que Dios quiere que tú veas. Cuando Dios daba una palabra a estos héroes de la fe, ellos la miraban, no quitaban los ojos de esa palabra. ¿Por qué fracasamos los creyentes? Porque nos vemos de otra forma. Nos vemos fracasados, entonces fracasamos. Nos vemos arruinados. El diablo pone pensamientos en nosotros. Saben, él trabaja en esa área del espíritu. Él trabaja en esa dimensión espiritual que se llaman las visiones. Él le dio visiones a Jesús. Él le enseñó todos los reinos de la tierra en una visión. Y Él muchas veces viene a darnos visiones. Mira lo que voy a hacer con tu matrimonio. Estás a punto de divorciarte. Y tú comienzas a abrazar esa visión y terminas divorciado. Mira lo que voy a hacer contigo, con tu cuerpo, esta enfermedad. Te voy a matar. Y comienzas a abrazar esa palabra y comienzas a enfermar. Él comienza a darte visiones para que te veas arruinado. Y comienzas a verte arruinado. Te ves fracasado y terminas fracasado. Te ves enfermo y terminas enfermo. Te ves muriéndote y terminas muerto. Eso es lo que el diablo quiere que tú abraces. Lo que él te muestra. Pero lo que Dios quiere es lo que hicieron estos hombres de la fe. Ellos vieron lo que Dios les había dicho, lo que Dios les dijo, y ellos lo obtuvieron. Ellos vieron sus promesas. Moisés se sostuvo como viendo al invisible y no tuvo temor. Si Pedro no le quita la mirada a Jesús, hubiera llegado al otro lado. Y si tú no le quitas la mirada a las promesas de Dios, las vas a obtener todas. Amén. Yo te digo hoy, cambia tu visión. ¿Cómo se ven ustedes a sí mismos? ¿Cómo te ves a ti mismo? ¿Lo has pensado por un momento? ¿Cómo te ves? ¿Cómo te ves tú a ti mismo? Una vez unos científicos hicieron
un experimento. Y cogieron a una persona y le dieron unas gafas de mucho aumento. Y esta persona se puso las gafas y al principio era muy gracioso, tropezaba con todo. No podía ver. Iba con esas gafas de grande aumento y no podía ver. Lo veía todo distorsionado. Lo veía todo deformado. Pero él empezó a acostumbrarse a ver las cosas así y poco a poco comenzó a acostumbrarse a ello y ya podía leer, podía conducir, podía hacer una vida normal. Y eso es lo que Satanás ha hecho muchas veces con nosotros. Nos ha puesto unas gafas de una realidad que no es la nuestra. Y hemos comenzado, primero no lo veíamos bien, pero nos acostumbramos. Y comenzamos a caminar en esa realidad. Pero esa realidad no es la realidad que Dios ha diseñado para ti. Pero tú sigues caminando con esas gafas. Y Dios hoy quiere que te quites esas gafas y comiences a ver la realidad de Cristo, la realidad que Dios ha diseñado para tu vida, no la que Satanás te ha mostrado. Amén. Dime, ¿qué es lo que tú ves? ¿Las circunstancias o lo que Dios dice? ¿Qué es lo que ves? Cuando sales de aquí recibes un rema, ¿qué es lo que ves? ¿Ves lo que Dios te ha dicho? ¿Mantienes tu mirada en lo que Dios te ha dicho? ¿O comienzas a hundirte por las circunstancias? Para mantener viva tu fe, para seguir manteniéndola, no tienes que apartar la mirada. ¿Sabéis una cosa que tienen los trapecistas? ¿Cómo se llaman? No, sonambulistas, ¿no? Son los que caminan en un cable, ¿verdad? Caminan en un cable, así van con una vara, así larga, y a lo mejor se ponen entre dos edificios o entre dos barrancos y hay un abismo por ahí para abajo. Y entonces ellos caminan con la vara y empiezan a caminar. ¿Sabes qué hacen ellos? Ponen la mirada fija en un punto hacia donde ellos quieren llegar. Y no miran para abajo, no miran hacia los lados, ponen la mirada en el punto hacia donde ellos quieren ir. Y comienzan a caminar, sin apartar la mirada del punto hacia donde quieren ir. Si ellos apartasen la mirada del punto hacia donde quieren ir, se caerían, perderían el equilibrio y el abismo los absorbería. Pero por eso ellos no apartan su mirada de ahí. Lo mismo es con nosotros. Si nosotros no apartamos la mirada de lo que Jesús nos ha dicho, vamos a llegar hasta donde Jesús nos lleva. Pero si nosotros apartamos la mirada y comenzamos a mirar los problemas, las situaciones, lo que nos dicen, lo que escuchamos, el abismo va a comenzar a absorbernos y nos va a atrapar. Amén. Pero hoy es el día que Dios ha elegido para que tú no apartes la mirada de lo que Él te dice, de lo que Él te ha dicho, para que tú puedas llegar al otro lado. Amén. Dale un aplauso a Él. Dice que lo segundo que hacían era creerlo, creyendo lo que Dios dijo. Creían lo que Dios les había dicho. Y creer, eso implica una acción de parte nuestra. Cuando nosotros creemos, actuamos y vivimos conforme a lo que hemos creído. Esa es la fe. La fe no es únicamente decir, sí, Señor, yo te creo, pero tus actos dicen totalmente lo contrario de lo que tú hablas. Tus actitudes deben seguir tus palabras. Lo que tú hablas tienen que ir detrás
de lo que tú haces. Tus actos tienen que hablar más que tus palabras. Amén. Ese es el tipo de fe verdadera. John Wesley decía que el diablo nos ha engañado con un asentimiento mental. Decimos que creemos, pero no vivimos lo que decimos. No vivimos conforme a lo que decimos. Nos sucede lo de aquel creyente que se cayó a un abismo, se cayó a un barranco y se quedó sujeto de una rama. Y hacía un montón de frío, era un alpinista. Le falló la cuerda y cayó. Y mientras caía, se agarró de una rama, se agarró de una parte de una rama que salía del acantilado y se quedó suspendido. Y este hombre era cristiano. Y había tanta neblina, y hacía tanto frío, que este hombre comenzó a clamar a Dios y a decirle: Señor, sálvame. Y de repente él escuchó la voz audible de Dios que le decía: suéltate, hijo mío, yo te recojo. Y él dijo: ¿y no hay nadie más por ahí? Y la fe no le llegaba para soltarse. Al final, ¿qué pasó? Se murió congelado, agarrado a la rama. Y dice que cuando llegaron al día siguiente los de salvamento, lo encontraron que estaba a 2 metros del suelo. Si él se llega a soltar, se habría salvado. Pero como no creyó, no se salvó. Dios le dijo: suéltate, yo te recibo. Y dijo: uy. Y muchas veces nos sucede así. Dios nos dice: suéltate, suéltalo, suéltate, yo te recibo. Y dices: sí, Señor, pero ¿no me puedes mandar al tío para que me dé dinero? ¿No puedes hacer que alguien venga y que...? ¿Verdad? Y sin embargo el Señor está ahí, porque nosotros muchas veces decimos que creemos, pero creemos a nuestra manera. ¿Qué quiere decir que creemos a nuestra manera? Que cuando pasa algo, creemos que Dios lo tiene que hacer de la manera que nosotros pensamos para que sea perfecto. Pero nuestra perfección no es la perfección de Dios. Dios tiene cosas muchísimo mejores para nosotros. Lo único que tú tienes que hacer es creer y caminar conforme a lo que crees, y Dios abrirá las puertas delante tuya. Muchas veces el Señor nos cierra puertas delante nuestra que no son de bendición para nosotros. Aunque por fuera tiene un cartel maravilloso, con luces que nos llaman y nos dicen: entra por aquí, que aquí está tu bendición. Y tú dices: ay, sí, Señor, esa es mi bendición, déjame entrar por ahí. Y el Señor no te abre la puerta y empiezas a enfadarte con Dios. Y no, Señor, Dios no está conmigo, no me abre la puerta. Y resulta que lo que había detrás de ahí no te convenía. Y sin embargo Dios te abre otra puerta, que ahí está tu bendición. Tienes que estar atento a lo que Dios quiere hacer contigo, pero siempre tienes que tener un corazón dispuesto a escuchar la voz de Dios y a someter tu yo personal, tu yo. Porque muchas veces lo que más nos cuesta es el yo. El yo es lo que más nos cuesta doblegar. Dejarle total libertad al Señor. Déjale total libertad a Él, porque si Él te creó y Él conoce tu futuro, dime tú a mí si no será mejor lo que Él quiere hacer contigo que lo que tú piensas que puedes hacer tú. ¿Amén? ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? ¿Amén? Decimos que su palabra es verdad, pero no creemos en ella. Decimos que la Biblia es la palabra de Dios, pero a veces hay cosas de aquí que no nos interesan. Si la Biblia es la palabra de Dios, si todo lo que aquí está escrito es para nuestro beneficio, es para poder tener una vida
en santidad, una vida abundante, una vida de prosperidad. ¿Por qué no obedecemos a lo que ella dice? Desde el Génesis hasta el Apocalipsis, toda ella es la palabra de Dios. Y Dios la ha dejado para ti y para mí como un libro de instrucciones para que nuestro DVD personal no funcione. ¿Ah? ¿A cuánto nos ha pasado que han ido a poner un electrodoméstico en casa y dicen, esto yo sé cómo es? Y al final le sobran tornillos por todos sitios. Esto IKEA, los de IKEA, eso es, estás armándolo y al final dice, seguro que estos tornillos que sobraron los dejaron aquí de repuesto. Y después ves que la mesa cojea por todos sitios. Y dices tú, pero esto, al final tienes que ir al libro de instrucciones. Y cuando llegas al libro de instrucciones dices, no, que me olvidé poner esto y poner aquello. ¿Verdad? Esto es igual. Cuando tú no te sujetas al libro de instrucciones, comienzas a fallar. Te comienza a fallar el software. Comienza a darte problemas. Pero cuando tú vuelves al libro de instrucciones y dices, con razón, era esto, esto y esto. Entonces es cuando comienzas a funcionar perfecto. Amén. Dar un aplauso a él. Lo tercero que ellos hicieron era que, confesándolo, ellos lo confesaban, lo hablaban. Dice, sean vuestras costumbres sin avaricias, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré. De manera que podemos decir confiadamente, di conmigo, confiadamente. Dilo otra vez, confiadamente. El Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre, porque Él dijo, ¿quién lo dijo? Podemos decir confiadamente. Wow. Se hace. ¿Quién lo dijo? Dios. Y porque Él lo dijo, tú lo puedes decir confiadamente. Puedes hablar confiadamente. ¿Qué es hablar confiadamente? Es tener la seguridad. Es decirle a alguien, ¿sabes qué? Esto y esto es así. ¿Por qué? No porque lo diga yo, sino porque Él lo dijo, lo puedo decir confiadamente. El Señor es mi ayudador. Dice que no me dejará ni me desamparará. Entonces yo lo puedo decir, ¿cómo? Confiadamente. Cuando Él dice algo, puedes decirlo confiadamente. Eso es lo que Dios quiere que tú digas, que tú hables, que tú confieses, pero que lo digas confiadamente. Con ese sentimiento dentro que sabes que lo que tú estás diciendo es verdad. No digas lo incorrecto. Di lo correcto. Él es mi ayudador. Él es el que me defiende. Él es mi justicia. Él es mi proveedor. Porque salimos a la calle y decimos, no tengo un euro. Estoy arruinado. O como decíamos antes, no tengo un duro. Ni un duro ni un blando. Y Él no dijo que estás en ruina. Él dijo que estás en bendición. Pero muchas veces decimos lo que el diablo quiere que digamos. Muchas veces hablamos lo que el diablo quiere que hablemos. Y Dios quiere que digamos lo que Él nos dice. Nos sentimos en derrota y decimos que estamos en derrota. Y yo les digo, no estamos en derrota, estamos en victoria. Si tú dices, estoy perdido, no tengo esperanza, estás diciendo erradamente. Porque Él dijo, puedes decir confiadamente. Él dijo que eres ¿qué? Más que vencedor. Él dijo que eres ¿qué? Que eres bendito. Él dijo que Él está contigo. Así que no digas, me siento solo. No digas, Él no está conmigo, porque estás diciendo una mentira.
porque estás diciendo erradamente. Vamos a ser consecuentes con lo que hablamos, con lo que enseñamos. ¿Creemos que esta es la palabra del Dios vivo? ¿Sí o no? ¿Creemos que esta es la palabra de Dios? Pues entonces vamos a vivir conforme a lo que ella dice. Y vamos a hablar lo que ella habla. Amén. Tú no puedes seguir hablando lo que el diablo está diciendo. Tienes que hablar lo que Dios está hablando. Amén. El diablo te va a hablar de derrota. El diablo te va a hablar de ruina. El diablo te va a hablar de todo lo que tú no puedes hacer. Pero tú le tienes que dar la vuelta y le tienes que decir, ¿sabes qué? Yo soy más que vencedor. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Yo soy nueva criatura. Yo no sé de quién estás hablando, diablo. De mí no estás hablando, porque yo ya no soy ese. Yo soy una nueva criatura. Todas las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Amén. A Jesús le vino con el mismo cuento y le decía, ¡ja! Si eres el Hijo de Dios, dile a estas piedras que se conviertan en pan. Y Jesús le dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Jesús le respondía, ¿con qué? Con la palabra. Pero ¿cómo le hablaba? Lo confesaba. Le hablaba, le decía, porque la palabra tiene poder. De cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudar en su corazón, sino que creyere que será hecho, lo que diga le será hecho. Fíjate bien en este texto, dice, de cierto os digo, que cualquiera que dijere, una vez decir, a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudar en su corazón, sino que creyere, una vez creer, que será hecho, lo que diga, lo que dice, le será hecho. 3 veces decir, una vez creer. Tú tienes que creer una sola vez, pero tienes que comenzar a decretarlo, tienes que comenzar a hablarlo. Si esta escritura enfatiza 3 veces decir, tú tienes que hablar, tienes que confesar, tienes que empezar a decretar, tienes que decirle al enemigo quién eres tú y quién es él. Amén. ¿Cuál es el lugar que le pertenece a él? Es la planta de tus pies. Ese es el único lugar en el que puedes estar. Así que no es lo que el diablo dice, no es lo que las circunstancias dicen, ni lo que los sentimientos dicen. No es lo que la razón dice, solo lo que Dios dice. Tenemos que revolucionar esta noche nuestra manera de ver las cosas, nuestra manera de creerlas, de declararlas, porque estas cosas van a traernos la bendición o la maldición. En este texto no hace ninguna diferencia sobre maldición o bendición. Él dice, lo que digas creyendo, eso te vendrá. Lo que digas creyendo. Y hay gente que se pasa la vida creyendo que no valen para nada, creyendo que nunca le va a ir bien en la vida, creyendo que no van a llegar a fin de mes, que sus hijos no se van a salvar, que todo lo que han hecho es para nada, y comienzan a decretarlo, y comienzan a hablarlo. Y la Biblia no hace ninguna diferencia entre la bendición o la maldición. Él te dice, lo que digas creyendo. ¿Qué es lo que tú crees? Por eso tienes que cambiar tu lenguaje, tienes que comenzar a hablar lo que Dios dice. Este es el logos de Dios, que es la Biblia. La Biblia es el logos. Pero dentro está el rema. Dios cambia el logos en el rema. Cuando tú comienzas a escudriñarla, cuando comienzas a leerla, el Espíritu de Dios va a hacer que del logos
salte el rema a tu corazón. Y entonces eso va a comenzar a transformar tu vida. Pero claro, si tú no la lees, si tú la tienes cogiendo polvo y no comienzas a escudriñarla, no vas a saber todas las perlas que Dios tiene guardadas para ti ahí. Todo lo que Dios tiene para ti. Me gustó lo que dijo mi esposa un día, que lo escuchó decir. Dice, es que pastor, a mí Dios no me habla. Bien, pues lee la Biblia, ahí te va a hablar. Si tú no escuchas a Dios, por lo menos léelo. Ahí Él te va a hablar. Necesitamos comenzar a cambiar nuestro vocabulario. ¿Sabes que la Biblia va a cambiar tu vocabulario? Él va a cambiar tu vocabulario, tu manera de hablar, tu manera de confesar, tu manera de relacionarte. Tu mente va a cambiar. ¿Sabéis por qué en muchos lugares no quieren que la Biblia entre? ¿Sabéis que en los países musulmanes, si te pillan con una Biblia o entrando Biblias, puedes acabar muerto en la horca? Increíble, porque el diablo le tiene miedo a la Biblia. ¿Sabe que si la Biblia entra en un país, ese país será cambiado? ¿Sabes por qué las Biblias no están en los colegios? Porque Satanás le tiene miedo a la Biblia, porque si la Biblia entra en los colegios, las enseñanzas van a cambiar, los colegios van a cambiar, los críos van a ser fundamentados con principios, con valores cristianos, con valores de la familia, con valores para honrar a su padre y a su madre. ¿Por qué está la sociedad como está? Porque ya no hay valores. Pero nosotros tenemos el privilegio, escúchame bien, el privilegio de tener cerca una Biblia. Y siendo privilegiados, teniéndola cerca, no la leemos. Ahora dices, pastor, ¿cómo hago yo para mantener mi fe? Primero, no apartes tu mirada de lo que Dios te dijo. Lee la palabra de Dios, escudriñala. Si recibes una palabra, subráyala, tenla en tu corazón y camina hacia ella. Es que no veo nada, pastor, todavía de lo que Dios me dijo. No, comienza a caminar, comienza ya a creer y a caminar en aquello que te dijo. No apartes la mirada de la palabra que Dios te ha dado. Cree en ella, cree que es una realidad, una verdad en ti, y que tú eres acepto para Dios y que Dios lo va a hacer contigo. Créelo y camina en base a eso. Y confiésalo. Comienza a hablarle. La Biblia dice, háblale a las cosas que no son como si fueran. Háblale a las cosas que no son como si fueran. Entonces tú tienes que comenzar a hablar, a decretar, a soltar por tu boca lo que Dios te ha dicho. ¿Sabéis? El planeta Tierra es un imán gigante. Es un imán al cual todo es atraído hacia ella. Si no, haz la prueba. Bueno, no la hagas. Si una persona se tira de un quinto piso, cuando llega abajo, se queda pegadito, pegadito. ¿Ah? ¿Por qué? Por la ley de la gravedad. La ley de la gravedad nos atrae, la Tierra nos atrae hacia ella. Es como un imán gigante. Y nosotros somos como esos imanes. Cuando nosotros hablamos, atraemos hacia nosotros lo que nosotros confesamos, lo que nosotros hablamos. Lo que tú hablas es lo que tú atraes hacia ti. Es como un boomerang. Lo sueltas, pero te viene de regreso. Entonces, por eso Jesús hizo mucho énfasis y dijo, bendecid
y no maldigáis. Bendecid y no maldigáis. Porque él mismo sabía la importancia de lo que hablamos, de lo que decimos, de lo que decretamos por nuestra boca. Amén. ¿Por qué hablar mal? Fijaos, Job dijo, eso que temí, eso fue lo que me vino. Eso que temí, eso fue lo que me vino. Se conoce que un día Satanás comenzó a trabajar en la mente de Job y seguramente le trajo pensamientos de qué pasaría si un día sus hijos se murieran, sus ganados se murieran, se quedase pobre y le viniera una enfermedad que le cogiera todo el cuerpo y seguramente, y él dice, aquello que temí, eso fue lo que me vino. Él abrazó eso, comenzó a temer, dejó que el temor entrase y eso fue lo que recibió. Por eso tú tienes que decir hoy, fuera al temor, fuera a la incredulidad y comenzar a abrazar lo que Dios te ha dicho, y cuando salgas de aquí, comenzar a caminar conforme a lo que Dios te dijo. No importa si tus ojos no lo ven, no importa si hasta el día de hoy no has comenzado a ver señales, da igual, tú comienza a caminar, que mientras comiences a caminar, las cosas van a comenzar a suceder. El pueblo de Israel llegó a un punto en el que estaban delante de ellos el mar y detrás el ejército de Faraón. Y el pueblo empezó a clamar, empezó a llorar y empezó a quejarse. Pero fíjate lo que Dios le dijo a Moisés. ¿Qué tiene el pueblo que llora? Dile que marchen, que comiencen a caminar. El mar, el imposible, estaba delante de ellos. Dios ya le había dado esa palabra de que iban a salir en victoria, de que iban a irse, de que iban a salir libres. Faraón venía detrás, porque Satanás, no creas que va a decir, uy, ay, el pastor le ha hablado del rema, ya nunca más voy a poder decirles nada. Ya los tengo que dejar. No, no te va a dejar. Va a venir y va a intentar siempre venir a tocar la puerta. Lo único que tú tienes que tener bien presente, que es lo que Dios te ha hablado, y darle con esa notita, así, en la cara y decirle, no, mira, fíjate lo que Dios ha dicho, y aquí es donde yo empiezo a caminar, aquí es lo que yo voy a recibir, esto es lo que yo voy a comenzar a hacer. Ya no es lo que tú me has venido diciendo por tanto tiempo, es lo que Dios me ha dicho de hoy en adelante, amén. Y por último, ellos los saludaron. Ellos los saludaron. Así que yo quiero que hagamos un acto profético hoy. Vamos a ponernos todos de pie. Vamos todos de pie. Todos. Ponte de pie. Ponte de pie. Y ahora comienza a saludar. Saluda aquello que Dios te ha dicho. Comienza a saludarlo. Comienza a saludar tu salud. Comienza a saludar tu prosperidad. No tengas vergüenza. Comienza a saludarlo. Comienza, salúdalo. Salúdalo, vamos. Salúdalo. Saluda tus bendiciones. Saluda la palabra de Dios que te ha dado. Saluda todo lo que Dios te ha dicho. Salúdalo, porque viene, porque es para ti, porque Dios ya te lo ha dado. ¿Cuántos le dan un aplauso al Rey de Reyes? Así que, si tú has estado mirando, si tú has estado viendo con unas gafas que Satanás te ha puesto, si te has creído eso que Satanás te ha dicho, que Satanás puso en tu mente, esos pensamientos de tú no vales, de tú no puedes, de no eres bueno para nada, de no lo conseguirás, y a raíz de esto, tu vida comenzó a ir en declive y has empezado a confesar las cosas que Satanás ha metido en tu mente. Hoy vas a venir aquí, se lo vas a decir a Jesús y vas a salir de aquí con el rema para que de hoy en adelante comiences a caminar en victoria. Amén.